Hola, buenas tardes a todos. Es para mí un placer poder compartir esta tarde con todos ustedes y compartirlo de la mano de alguien que, bueno, pues que es una voz en la literatura que, a pesar de no ser todavía o empieza a serlo tan conocido en España, empieza a dar muchísima luz. Nosotros hemos querido hacer esta semblanza sobre este hombre que es conocido como el hombre alegría, ¿no? Y así le han puesto también como título al acto. Un hombre que falleció el 24 de noviembre del 2022 en Le Creusot, en un pueblecito de la Francia profunda, entre bosques, perdido entre los bosques, donde también nació y donde ha vivido toda su vida, a pesar de que, bueno, ha pasado también algunos meses en otros pueblecitos también de Francia, de los que también estaba muy enamorado, como Le Conques, por ejemplo, pero nació, vivió y murió en Le Creusot. Y bueno, es un literato, su literatura representa una forma de mirar maravillosa, una forma que nos es un tanto desconocida y, sobre todo, también quisiéramos presentarlo a través de uno de los lectores que más ha estado imbuido, influido por su obra, por la obra de Christian Bobin, que está presente aquí esta tarde y que es un honor también poder conversar con él y compartir con él pues todo lo que él ha recibido de Christian Bobin. Queremos, en realidad, que esta semblanza sirva para rendirle un pequeño y merecido homenaje a Christian Bobin y que este homenaje sirva también para acercar al mundo de las letras sus propias letras, su pluma, una pluma llena de vida, de alegría, de esperanza. De hecho, sus palabras se ha dicho que son como perlas, perlitas de oro, siempre dirigidas a lo esencial, siempre dirigidas a lo diminuto, a lo pequeño, a aquellas cosas que este mundo ha desterrado, quizá por las rutinas, por la burocracia, por las agendas, por el progreso, por el dominio de lo técnico, por el dominio del beneficio, como también a veces le he escuchado decir a Jesús, ¿no? Jesús, dice de Bobin en el prólogo a una de sus obras, Resucitar, que tradujo el propio Jesús Montiel, dice que Bobin es vecino de Dios y de los pájaros que pululan por sus libros. Es, por tanto, un referente en el mundo de la literatura, en una mezcla entre prosa aforística, poesía, novela. Escribe en forma de diario en muchas de sus obras y difícil también de clasificar. Tenemos algunos datos de su vida, entre ellos los que vamos a destacar pues son, por ejemplo, cómo su padre era diseñador en una fábrica también de Le Creusot. Él realizó estudios de filosofía, no tuvo una demasiado buena experiencia de lo que fue su periodo escolar, pero tampoco tuvo una buena experiencia de lo que fueron sus estudios en filosofía, ¿no? Yo, que me dedico a la filosofía, pues me toca bastante, ¿no? Como dice que esos 4 o 5 años que dedicó a la filosofía fueron para él una pesadilla, envuelto como estaba entre sábanas de una palabra, dice él, cansada, áspera, la filosofía, y no le falta razón. Es verdad que, bueno, cuando acabó sus estudios, pues empezó y tuvo algunos trabajos en una fábrica de Autun, también trabajó en otra, de Comusé, trabajó de bibliotecario, ambas fábricas estaban próximas a su lugar de nacimiento. También fue redactor de una revista, de la revista Miliex. También trabajó como enfermero, porque había estudiado también para ser enfermero en un psiquiátrico. También trabajó en un museo, en fin, tuvo trabajos
algunos de ellos muy cercanos a los libros, que era lo que a él le gustaba, ¿no? Estar rodeado de libros. Tiene en su haber más de 70 obras publicadas, desde que empezó a escribir en 1977 con su primera obra, que fue Lettre Pourpre, la letra púrpura, hasta el año 2022. Y hay también mucha diferencia entre las primeras obras y las últimas. Empezó a partir de 1980 a publicar con Fata Morgana y con Gallimard, y de hecho sus últimas obras aparecieron también en Gallimard. Y empezó sobre todo a conocerse un poco más en Francia con un libro que publicó en 1991 que está traducido al español por Aura, me parece que es. No, el de Un simple vestido de fiesta, no, ese creo que es por Aura. Árdora. Y sobre todo después se hizo mucho más conocido en Francia por el libro que publicó sobre San Francisco de Asís, que ese sí que ha sido traducido como el Bajísimo por Gallo de Oro. Y además, a partir de ese libro, empezó a conocerse a Vauban como el fenómeno Vauban, ¿no? Es decir, en Francia tiene un nombre, en Francia es un autor bastante reconocido y bastante respetado y bastante leído. No así en otros países. En España sigue siendo un gran desconocido, aunque ya empiezan a traducirse algunas obras suyas. Tenemos de Jesús Montiel, ha traducido Resucitar, y ha traducido también Prisionero en la cuna. Y bueno, pues ahora he sabido a través de uno de sus editores, de Gallo de Oro, que está aquí, pues que se han traducido unos cuantos libros más. Un libro inútil, el Bajísimo que hemos mencionado, también La presencia pura, que es la primera parte de Resucitar, Cartas de oro, que bueno, algunos he visto ahí fuera, Soberanía del vacío, El hombre del desastre, La vida pasajera, y creo que hay algunos más que van a salir, alguna novela suya y demás, ¿no? Es, como hemos dicho, difícil de encasillar su literatura. Difícil porque no sabemos si es realmente un filósofo, yo diría que lo es, un verdadero filósofo. No sabemos si es un novelista, no sabemos si es un poeta. En Francia se empezó a conocer como el poeta Vauban, pero en realidad su obra es bastante difícil de encasillar. A partir de 1991 dejó sus trabajos temporales para dedicarse de lleno y en cuerpo y alma a la literatura, a escribir. Y por eso puede decirse que empieza aquí una segunda etapa de su obra, como así ha reflejado también Jesús Montiel en el prólogo de Resucitar, donde empieza a dedicarse exclusivamente a la escritura. En 1997 publicó una obra que, a mi juicio, es una preciosidad, de una belleza sublime, que se llama Autorretrato con radiador. Está escrita en forma de diario y ahí es donde podemos leer una de los resúmenes que mejor expresan lo que es la literatura de Vauban y lo que él hace, no solamente en este libro, sino en muchos otros. Dice así: a la pregunta siempre embarazosa ¿qué estás escribiendo ahora?, respondo que escribo sobre flores y que otro día elegiré un tema todavía más nimio, más humilde si cabe. Una taza de café solo, las aventuras de una flor de cerezo. Pero por ahora tengo ya mucho para ver. 9 tulipanes muriéndose de risa en un jarrón transparente. Miro su estremecimiento bajo las alas del tiempo que pasa. Tienen una manera radiante de estar indefensos y escribo esta frase a su dictado: lo que constituye un acontecimiento es lo que está vivo, y lo que está vivo es lo que no se protege de su pérdida.
Esta obra, Autorretrato con radiador, es una obra en la que afirma con insistencia que es posible hallar alegría en la monotonía, en la soledad, frente a la enfermedad, frente a la muerte, frente a la pérdida. Es un libro maravilloso porque quizás podemos decir que nos enseña o nos pone de frente una nueva manera de mirar la realidad, de mirar las cosas insignificantes, las más inútiles, lo que se nos pasa desapercibido, ¿no? Y de mirarlas con esa gratitud que canta la creación, que canta todo lo creado. Un año antes había escrito también otra obra que está también traducida y que la podéis encontrar en Canto y Cuento, que es La más que viva. Y en ella habla sobre la muerte de su gran amiga, Ghislaine, que murió con apenas 44 años de un aneurisma. Y en esta obra Vauban afronta también y trata el problema de la muerte y el problema de la enfermedad, pero los trata de una manera que no es la que tiene nuestro mundo, acostumbrado a la huida. Huimos de la muerte, como huimos de la enfermedad, como huimos de todo lo que produce dolor y sufrimiento por no saber mirarlo a la cara. Vauban convierte, y así lo dice también Jesús en su maravilloso prólogo a resucitar, convierte el duelo en una acción de gracias. El duelo por la pérdida, por la muerte, por la enfermedad, en una acción de gracias. Y eso nos permite también hablar no de huida, sino de una manera de trascender, de trascendencia, y no solamente una rebeldía o una rabia interior cuando nos enfrentamos a la enfermedad o a la muerte, sino la oportunidad para un nuevo comienzo, para un nuevo crecimiento. También en Resucitar nos vuelve a poner, este libro está publicado en Encuentro, salió en el año 2001, y ahí nos vuelve a hablar de la experiencia con la enfermedad de su padre. Es la segunda parte de La presencia pura. Su padre murió de Alzheimer, pero también nos permite que nos asombremos ante una manera de mirar la muerte donde realmente la protagonista no es la muerte en sí misma, ni es considerada como el mal radical, ¿no? Natural, sino que precisamente Vauban puede cantar más que a la muerte, a su derrota, y puede cantar como la vida, y también cuando la ponemos junto a la muerte y a la experiencia de la enfermedad y de la muerte, supone celebración, supone gratitud, una acción de gracias, ¿no? Una especie siempre de encantamiento, de gratitud eterna por las cosas que recibimos cuando vivimos de lleno, como él lo vivió, en la enfermedad del Alzheimer de su padre. Bueno, visto así, claro, ¿quién puede celebrar hoy sin pretensiones, ¿no? Lo diminuto, el encantamiento, esa gratitud, la vida. ¿Quién puede celebrar hoy lo inútil? Lo inútil para el bolsillo, pero no para los ojos desnudos, que todo lo atraviesan desde la belleza sublime de todo aquello que nos pasa desapercibido, ¿no? Sea un jarrón de flores, un mirlo, unos gorriones, los rostros con que nos encontramos cada día. ¿Quién puede celebrar? Vauban lo hace, ¿no? Y bueno, yo creo que Jesús también. Jesús Montiel en su obra, en la que se ve esta influencia maravillosa de Vauban, sobre todo en la mirada y en el canto y en la acción de gracias y en la transformación de todo lo que pueda ser doloroso en canto, en alegría, también, ¿no? Yo, como tenemos aquí a Jesús, me gustaría, ¿no?, que Jesús nos contara
cómo llegó a Bobén, qué tiene que ver Jesús con Christian Bobán, o sobre todo qué tiene que ver tu obra con Christian Bobán, ¿no? Es cierto que Christian Bobán es toda su literatura canta, ¿no? Tú dices también de él que su obra tiene un valor testimonial, de alguien que vive en los libros, que vive en los libros tal y como vive fuera de ellos, ¿no? Es decir, recuerdo haber leído cuando dices que si alguien quiere acercarse a saber quién es Bobán, no puede hacerlo si no es a través de los libros, ¿no? ¿Por qué podemos acercarnos a Bobán de una forma que no es la acostumbrada en el mundo de la literatura de hoy, ¿no? ¿O por qué la literatura o la crítica literaria se ha alejado de lo esencial para buscar otra cosa, ¿no? Y hace que separemos tantísimo a los autores, a la vida de los autores, de lo que dejan escrito? O que busquemos el encandilamiento, el éxito, las ventas, los lectores. Es decir, yo te preguntaría, ¿cómo llegaste a Bobán? ¿Qué tienes de Bobán? Y sobre todo también desde Bobán, ¿por qué escribimos o para quién escribimos? Bueno, ¿me escuchas, no? Sí. Yo llegué a Christian Bobán a través de Andrés Newman. Pues no sé si fue en el 2014, por ahí. Él escribió en su blog una pequeña reseña sobre Christian Bobán y me llamó mucho la atención. Entonces ya busqué, vi unos cuantos datos en el todopoderoso Google y lo dejé un poco arrinconado en la memoria. Y luego, no sé por qué, me volví a topar con él en otro sitio. Y entonces fue cuando compré Autorretrato con Radiador. Y fue un amor a primera lectura, porque, o sea, desde la primera página yo iba a decir, me desmayé, pero no sé cómo explicarlo. Fue una experiencia no literaria, sino del espíritu, podríamos decir. Porque encontré una forma de escribir que nunca había visto antes en otros autores. Bueno, algunos sí se acerca y tal, pero no había visto tanta alegría y tanta luz en la literatura. Y además me pilló en un momento donde quizás estaba muy cansado primero de mí, del escritor que uno tiene dentro, de la vanidad, de la búsqueda cuando uno es más joven. Estaba cansado también del mundo de los poetas, del mundo de la literatura. O sea, no de la literatura de la escritura, sino de lo que rodea muchas veces. Bueno, pues todos conocemos, ¿no? En distintos ámbitos, el hombre es el hombre. Y estaba un poco desencantado. Y también buscando mi propia voz. Y el encuentro con él pues fue como... No se me ocurre un símil. O sea, como cuando tú estás en una ciudad extranjera, te sientes un poco perdido o huérfano y de pronto escuchas tu nombre y alguien que habla en tu idioma, esa sensación, pues... No estoy solo, ¿no? Eso es como encontrar un amigo, ¿no? En mitad de una ciudad en el extranjero. Esa es la sensación que yo tuve al encontrar a Christian Bobán. Alguien que habla mi idioma, o por lo menos intuye una sensibilidad afín a la mía, y encontré a alguien que escribía lo que yo quería escribir y que miraba lo que yo quería mirar. Esa fue un poco la... No sé si he contestado a lo que me ha... No le he vuelto a dar. Jesús es poeta, autor de numerosos libros de poesía, también escribe prosa, Sucederá la flor. Bueno, tenemos un montón de libros ya en su haber, de Jesús, Canción de cuna, que es el
el último, ¿no? Y bueno, es verdad que la obra de Vauban, de hecho yo también me topé con Vauban a través de ti, tú a través de Newman, yo a través de ti, y yo se lo he hecho llegar también a otros tantos, ¿no? A un montón de amigos, incluso a mi hija que ahora está en Estambul y me ha pedido leer cosas de Vauban. Es decir, que yo también me topé con ese libro y efectivamente comparto contigo que la experiencia de leer Autorretrato con Radiador no es solamente una experiencia literaria, ni siquiera poética en el pleno sentido, sino que es religiosa, ¿no? Es algo que trasciende todo, ¿no? La manera de cantar como lo hace Vauban, lo que ve, lo que le rodea y sobre todo, como dice él, que cuanto más canta, más desaparece él, ¿no? La explosión de todo lo que se le hace posible describir y cantar, porque le aparece a sus ojos, adquiere una dimensión sobrenatural, ¿no? Trascendental, podríamos decir. Para mí también fue una experiencia muy particular en ese sentido. De hecho, yo lo tuve durante muchísimo tiempo como un libro de oración, casi en la mesita, ¿no? Lo tenía por las noches bueno, casi como para rezar, ¿no? A través de Vauban. Sin embargo, Vauban es un desconocido en España, es decir, también ahora empieza a traducirse, pero no tenemos en nuestra manera de escribir o de reconocernos a través de la literatura o a través de la filosofía o a través de la poesía, esta manera de escritura tan pegada a la vida, ¿no? Entonces, ¿se debe esto bueno, no sé, a un cierto estado de la literatura en nuestro país, marcado, no sé, te lo vuelvo a preguntar, ¿no? Por el primado del beneficio, como a veces dices tú, o por la forma de ser y de vivir sencilla que presenta Vauban y que a nosotros nos parece incompatible con el curso de los acontecimientos, ¿no? Que marcan el rumbo de nuestras sociedades o donde siempre estamos corriendo, ¿no? Huyendo de la vida o siempre buscando algo que no tenemos para ser incapaces de mirar o de sobrecogernos ante lo pequeño y lo que, bueno, no es productivo, ¿no? De hecho, yo te lo pregunto porque a mí me da la impresión de que en la filosofía también pasa un poco eso, ¿no? Esta mirada tan pegada a la vida que tiene Vauban no es la que nuestro mundo desea. De hecho, nuestras universidades, al menos yo así lo veo en filosofía, ¿no? Cada vez se separan más de la teoría y de la vida, ¿no? La teoría se separa, la filosofía teórica se separa mucho más cada vez de la vida, ¿no? Hacemos o construimos discursos abstractos que se alejan de la vida o construimos teorías sobre una vida que luego no somos capaces de vivir porque huimos, ¿no? Alejándonos de la vida, ni siquiera sabemos qué es lo que queremos vivir y hacia dónde nos lleva nuestro mundo, ¿no? Afanado siempre, como dice otro autor francés, que es Bellamy, que está en constante movimiento, ¿no? En constante flujo y siempre buscando y corriendo porque detenerse es morir. Y yo recuerdo que cuando MacIntyre explicaba hace ya unos años sobre el estado de la filosofía, decía que precisamente hemos convertido nuestra educación pues eso, ¿no? La burocracia para alcanzar el grado, el doctorado, la habilitación y demás, en una forma de defender, de proteger a las sociedades de invasiones filosóficas. Es decir, que al final lo que conseguimos es que el filósofo no pueda hacer verdadera filosofía. Y yo no sé si ocurre lo mismo en literatura, cuando nos alejamos de esta mirada que es la que tiene Vauban, ¿no? Porque verdaderamente lo que sale en su obra es su vida, o en todo caso una manera de ver la vida que es mucho más sencilla y que habría que recuperar y que canta y que se alegra y que da esperanza, da luz, es pura luz, ilumina el mundo, ilumina todo,
y que no se queda en la queja o en la huida, ¿no?, de todo lo que pues a veces nos apesadumbra o nos amarga la existencia, ¿no?, y donde nos escondemos pensando que no existe un rayo de luz, que es precisamente lo que él canta, ¿no? No sé si tú piensas eso, que hay una forma que impide en nosotros, en la forma de nuestro mundo, la forma de nuestro mundo moderno, que impide acercarse a esa mirada de Vauban, y que eso hace que sea o haya sido tan desconocido en nuestro país, ¿no? No lo sé. O sea, no tengo un diagnóstico de la sociedad contemporánea, ni puedo explicarlo filosóficamente, o sea, carezco de herramientas intelectuales para... yo lo único que sé es que Christian Vauban lo dice, hay dos tipos de literatura. Está la literatura del yo, donde, quiero decir, puede estar muy bien escrita, la sintaxis estar muy trabajada y estar muy bien literariamente, pero no hay vida más allá de las palabras, no hay respiración, no hay luz, y da un poco de claustrofobia, ¿no?, ese tipo de libros. Ese tipo de libros abunda en la librería, en el mercado, y tiene mucho marketing, tiene, bueno, pues como en los telediarios tiene más publicidad del homicidio que pues Claro. el buenos días que te da tu vecina con una sonrisa. Siempre va a ser más noticia el mal, o la tristeza, o en fin, o el incendio, que la flor, o que la sonrisa, o que... Entonces, Christian Vauban, bueno, ha sido un escritor reconocido en Francia por el peso de los lectores, pero muy criticado también por el círculo de la crítica, y porque, bueno, lo tachan de ingenuo, que pinta la vida de rosa y que se olvida de la tragedia, como muy naif, ¿no?, muy ingenuo, muy... Y lo que más me gusta de Christian Vauban es que nunca se ha defendido. Quiero decir, que él le ha dado igual, o sea, le da igual Christian Vauban, a Christian Vauban, le daba igual. Él vivía pendiente de su misión, de su don, y a mí lo que más me ha ayudado y me sigue ayudando de él es su humildad, y que a mí me admira porque no la tengo. O sea, la discreción con la que él vivió, la discreción con la que él escribía, cómo él prefería estar en la sombra, apartado de los focos, iba a muy pocas entrevistas. Él se dedicaba a escribir, porque escribir para él era respirar, y era una forma de hablar con la realidad. Entonces a mí lo que me ayuda de él es eso, su humildad, su discreción, esa consonancia que hay entre la obra y la vida. No hay un divorcio, como nos pasa a otros muchos autores. No sé cómo... Además, quizás estoy emocionado porque, bueno, cuando me dijeron de hablar de Christian Vauban, yo dije que sí, realmente contento, porque iba a hablar de alguien que a mí me ha dado mucho. Entonces yo, cuanta más gente conozca a Christian Vauban y lo lea, más contento. Creo que mejor va a ir el mundo. Creo que es alguien necesario. Y eso, estoy un poco emocionado porque murió hace poco, y realmente fue una muerte, bueno, aparte de inesperada, ¿no?, porque fue un cáncer fulminante de un mes. Él acababa de publicar un libro y estaba haciendo alguna que otra entrevista sobre él, y de repente comunicaron su muerte. Y es la primera vez que he sentido con la muerte de un escritor, no sé, que a partir de ahora voy a vivir un poco más incompleto. Un cierto desamparo. O sea, él sigue vivo, porque yo abro sus libros y está Christian Vauban vivo. Pero se siente uno más huérfano, más... Bueno, porque el mundo efectivamente de hoy es crudo, y es hostil, y es frío. Y hay pocas personas como él, ahora mismo. No solo en la literatura, sino en muchos otros ámbitos. Y, en fin, no sé por qué digo todo esto. ¿Verdad? Sí, porque efectivamente, cuando hablamos de su forma de escribir,
es una forma de escribir que transparenta lo que ha sido su forma de vivir, alejado de, pues eso, de los círculos literarios, de la pomposidad, ¿no?, de la vida o del mundo, de la cultura, de los éxitos o incluso de las entrevistas. No ha querido nunca hablar, vivía retirado, escribiendo en una casita, ¿no?, perdida Sí, aunque los 2 últimos años se había mudado a un apartamento, ¿no? Sí, pero sí como que la forma que tiene de escribir muestra la sencillez también de un hombre que buscaba desaparecer cuando escribía, ¿no? De hecho, en Autorretrato dice: me gusta cada vez más esta vida de la que participo cada vez menos. O sea, yo creo que eso define muy bien su mirada, ¿no? Su manera de entender la existencia, la realidad. ¿Para ti la literatura es también eso, Jesús? Sí. Una manera de cantar la vida en la que no estés tú o no aparezca tu ego, o sea, es un intento de matar tu ego. No, o sea, no hay ningún intento por mi parte. Claro, es que ya me voy a meter en mi terreno y yo quiero hablar de Cristian Bogan. Lo que pasa, creo que sí estoy en sintonía con su manera de... Yo creo... Él dice, me gusta tocar un árbol para darme cuenta de que existe. O sea, tocar las cosas. Y él comparaba el tacto con la escritura. O sea, cuando escribo, soy consciente de que eso que escribo existe y está y es. O sea, que es casi la escritura como el bastón de un invidente, ¿no? Con el que se abría paso a través de los días. Y yo concibo también la escritura así, o sea, como respiración, como tacto, como un sexto sentido, ¿no? Como una manera de relacionarse con la realidad. No como un oficio o como un esfuerzo intelectual o como una... no sé cómo decirlo. Sí, entonces no... Y sobre todo no como un intento de escapar del ego, sino que, al menos también en mi experiencia, que cuando yo escribo, yo desaparezco. O sea, no hay un esfuerzo por mi parte, sino que realmente creo que en el fondo es una vocación. Es una vocación. Entonces, hay escritores que son cronistas del infierno, Baudelaire, Rimbaud, tanto hoy en día, y creo que eso es necesario, o sea, no es menospreciar. Pero también hay otro tipo de escritores como Eloy Sánchez Rosillo, que también releo constantemente, y Cristian Bogan, que son cronistas del paraíso y que nos recuerdan que el paraíso no es el más allá del que se habla cuando uno muere, sino que el paraíso está ya aquí si tú vives con atención. Entonces, si vives con atención, el yo desaparece, porque todos sabemos lo que es vivir en el yo, que es cansadísimo. Es cansadísimo. Y entonces, cuando tú estás atento a mirando algo o escuchando a alguien, tú desapareces. Tú desapareces y te sientes aliviado. Cuando uno ama, se siente aliviado porque de alguna forma se ha convertido en un tú. Ha abandonado sus propios problemas, las propias preocupaciones y te has disuelto en el otro. O sea, ya no hay separación de yo y tú, sino que somos uno. Como cuando uno reza, ¿no? Pues cuando uno escribe, yo creo desde la óptica de Cristian Bogan, desde su experiencia, ese yo también desaparece, porque eres uno con el árbol que estás escribiendo, con la nube, con aquello que estás retratando con la escritura. O sea, además, Cristian Bogan es un sismógrafo del corazón humano, O sea, que él escribe al dictado, no escribía desde el pensamiento, desde la razón. Sí, de hecho voy a leer un trocito que aparece en el prólogo de Resucitar, que tradujiste tú y que a mí me parece también muy significativo de lo que estás diciendo ahora, ¿no? Dice: lo cierto es que cada libro de Bogan significa alejarse del reino de lo calculable, entrar en otra dimensión donde la vida adquiere peso, sustancia milagrosa. Bogan nos lleva a lo esencial. Escribe con el corazón vigilante, seguro en la victoria de la luz. Citando a Bogan, escribo con una balanza minúscula, como la que utilizan los joyeros. En uno de los platillos pongo la sombra y en el otro la luz.
Un gramo de luz sirve de contrapeso a varios kilos de sombra. Fin de la cita de Vauban. Lo demás, sigue diciendo Jesús, las especulaciones de la crítica, los marbetes con los que intentan comprimirlo, las estrategias editoriales o las voces discordantes, muchas veces brotadas de la envidia que producen los escritores con éxito, es sencillamente literatura, asunto que nunca ha interesado lo más mínimo a nuestro autor. Sí. Al final, yo es que me he traído los dos últimos libros que se publicaron justo antes de su muerte. Bueno, este es el último, que está en francés, que se titula Los poetas son monstruos. Y creo que aclara mucho el papel, o sea, cómo entiende la poesía, porque habla de una poeta rusa, Ana Akhmatova, que escribió durante el régimen comunista con Stalin. Stalin la persiguió, mandó a uno de los maridos que tuvo a un gulag, un hijo también estuvo preso, o sea, vivió situaciones realmente desgarradoras. Y sin embargo, ella seguía escribiendo poesía y celebrando, como tanta gente durante ese tiempo. Incluso los prisioneros en los gulags traficaban poemas para sobrevivir. Y Christian Vauban lo que primero está comparando en este libro los campos de concentración, aunque suenen muy fuertes, con la sociedad tecnológica. Incluso llega a decir en una línea que hoy tenemos el ojo de Moscú en nuestros bolsillos, refiriéndose al iPhone. Y dice que los poetas son monstruos porque lo que menos soporta un tirano o una dictadura son los poetas. De hecho, en todas las dictaduras siempre se han perseguido a los poetas, a los artistas. Porque, en el fondo, o sea, el mayor enemigo del Estado es la vida simple y quien la canta. O sea, quien está diciendo la verdadera vida está en un vaso de agua o está en una sonrisa. Puede parecer una chorrada a mucha gente, pero es mucho más violento para el Estado lo que hace un poeta que una barricada o que un ejército. Y Christian Vauban, en este librito, que mucha gente ha dicho, está enfadado. Está enfadado con la sociedad tecnológica. Porque, bueno, en fin, podría hablar de este libro muchísimo, pero creo que expresa bien lo que él entendía por la poesía. O sea, cómo la poesía para él es algo muy serio, muy necesario y algo muy parecido también a la santidad. En fin. O sea, vivir contemplativamente frente a vivir tecnológicamente. Sí, de hecho, como dices, en sus últimos años se convierte en un crítico acérrimo contra este mundo tecnológico. Yo he seleccionado algunas frases también del libro de El lirio rojo, ¿no? Le Muguet Rouge, que no está traducido. Y bueno, algunas frases son demoledoras contra esta visión del mundo tecnológico, ¿no? Os voy a leer alguna y a ver si podemos o puedes comentarlas. Dice, la ejecución moderna prescinde del verdugo. La víctima desempeña todos los roles. Ya no hay almas, solo clientes. La modernidad es el crimen perfecto. Ni siquiera el muerto se da cuenta de que lo está. Vestidos de negro, el color oficial del espectáculo, los ascetas programadores presentan en una pantalla gigante la bestia que devora el tiempo. Su piel de cristal es cada vez más delgada, apenas 1 milímetro, la distancia que hay entre el apocalipsis y nosotros. Frente a eso, él utiliza la poesía, ¿no? Frente a eso utiliza la poesía como la única resistencia posible a un mundo que se nos deshace, ¿no? En espejos, en cristales, en ego, en sociedades cada vez quizá que beben más de la imagen, ¿no? Sociedades más narcisistas. Y él dice de la poesía que es precisamente el don de leer la vida. El don de leer la vida. Dice, es poética toda concentración repentina de la mirada sobre un solo detalle, toda concentración repentina de la mirada sobre un solo detalle que provoca nuestro deseo infantil de no morir nunca. Sí, o sea, él dice que estamos muy entretenidos en la actualidad con lo irreal. Con lo irreal. Las redes sociales,
las noticias, las informaciones. Y él vive en guerra con eso no por un capricho, sino porque ve que realmente rapta al hombre contemporáneo. O sea, lo saca de sí mismo. Solo hay que ser profesor para verlo. O sea, yo cada día también estoy más en guerra conmigo mismo, ¿no? También como porque soy hijo de la modernidad. Con el móvil, con las redes sociales, porque primero cada vez veo más a la gente polarizada ideológicamente, pero en todos los órdenes, ¿eh? O sea, las comidas entre amigos, entre familias, se ha vuelto como un debate político. Siempre si tú dices algo, no sé, como un Madrid-Barça, ¿no? O sea, la gente tiene que clasificarte. Si no te clasifica, se pone nerviosa. Tienes que estar en uno de los dos extremos. Mis alumnos no tienen capacidad de una atención continuada. O sea, siempre están fragmentados. Si ven una película, a mí me pasa también, ¿no? No puedes ver solamente la película. Tienes que estar viendo la película y con el móvil a la vez. No saben leer más de 5 minutos. Ellos mismos te lo dicen. Entonces yo les prohíbo entrar con el móvil y los dejan todos en la primera banca. También les prohíbo tener portátil, porque muchas veces lo utilizan como parapeto para hacer otras cosas. Y cuando pasan las primeras sesiones sin móvil y sin portátil, vienen y me dan las gracias. Porque de pronto se dan cuenta de la vida. Así de sencillo. De la vida. O sea, de pronto tienen tiempo para aburrirse, tienen tiempo para pensar, tienen tiempo para pensar en qué están pensando. No sé, yo también veo que está la gente perdiendo la capacidad de la atención. La atención es el amor. No sé. La verdad es que es preocupante porque además... ya está, me callo. Sigue. No, es que justo me recordaba una... O sea, él reivindica, por ejemplo, muy ilustrativo, y ya acabo, la escritura manuscrita frente a la escritura en ordenador. Él nunca escribió a ordenador. Él iba con su manuscrito, lo llevaba a una copistería de Le Creuset y otra persona se lo pasaba a ordenador. Porque él estaba en guerra constante contra la técnica. Porque decía, escribir a mano, el amor con el que escribe a mano, la letra, que revela muchas veces el alma de quien escribe, ¿no? Es como el rostro, la letra escrita. O sea, no tiene nada que ver con la frialdad de una letra escrita a ordenador, o sea, diseñada por el ordenador. Y pasa lo mismo con todo. O sea, no es lo mismo una foto de alguien en el móvil que un rostro real. O sea, él defendía la fragilidad, defendía lo mortal frente al engaño de Silicon Valley, que nos dice que todo es eterno, todo es liso, todo es pulido, ¿no? Como dice Byung-Chul Han también. Y frente a eso se revela, porque la vida está al otro lado de la pantalla, aunque la pantalla nos convence de que la vida está dentro del móvil, la vida eterna. Y, en fin. La inmortalidad. Él reivindica a una músico que murió con esclerosis múltiple, también antes de los 50 años, pues opone a esta mujer enferma frente a los ordenadores. Y no sé, a mí me parece precioso todo lo que ha escrito Christian Bobin, y de verdad que no sé, a mí me ha salvado tantas veces de mí y de tantas cosas. O sea, ha educado mi corazón. Entonces, no sé, es que no estoy hablando de un escritor. Es algo más. Mucho más. De hecho, ¿cómo fue tu experiencia en la traducción de Resucitar? ¿Qué es para Bobin resucitar, ¿no? La resurrección, la experiencia de esta... Bueno, porque tú también has pasado y en tu literatura se traduce también esa experiencia de haber pasado por la enfermedad, ¿no? Y cómo el camino y el proceso de haber pasado y haber vivido en primera persona la enfermedad de un hijo te ha marcado tanto como quizá a Bobin la enfermedad del Alzheimer de su padre, ¿no? Sí. Y sin embargo, esa experiencia, por ejemplo, en tu obra En Sucederá la flor, igual que en Resucitar en Bobin,
no se quedan pues en lo amargo, ¿no? de la experiencia, en la dureza, en la eclosión, en el sufrimiento, sino que transportan hacia la luz. ¿Qué es para ti la experiencia de haber traducido Resucitar de Vauban y qué crees que es para Vauban lo que significa para él la resurrección? Bueno, primero, traducir a Vauban no fue una iniciativa mía, me contactó Encuentro porque a mí no se me hubiera ocurrido, te lo digo de verdad, traducirlo, porque también tengo un francés muy rudimentario. Entonces lo hice con mucho respeto, con veneración casi, y como quien entra en un templo cuando entro en sus páginas, porque realmente para mí es algo sagrado. También con mucho miedo, ¿no?, de meter la pata. Y para Vauban, bueno, la resurrección, también desde el sector católico, muchas veces también lo han criticado por hablar de un Dios muchas veces que está más bien fuera del templo o fuera del dogma o fuera de las casillas que hablábamos antes. Entonces, cuando Cristian Vauban habla de Dios, habla de la resurrección, él lo dice, digo Dios, pero puedo decir brizna de hierba, puedo decir flor, porque cuando uno está enamorado, sabe que las palabras son incapaces de expresar lo que el corazón está viviendo. Entonces, el amado, lo saben todos los místicos, siempre tiene muchos nombres. Dios es uno de los nombres del amor. Entonces, cuando Cristian Vauban dice Dios, no está diciendo un Dios con marca registrada, o sea, este Dios, ¿no? El Dios de los cristianos, el Dios de la... Está hablando del amor que sostiene la realidad y que él experimenta a diario, incluso en el dolor, la enfermedad. Porque él, cuando veía a su padre perdido, sin memoria, veía un brillo en su ojo que sabía que era una comunicación más esencial, mejor que la que había antes cuando lo recordaba como hijo. De hecho, lo dice, o sea, que no me importa que no se acuerde de mi nombre, ¿no? Él, antes de la muerte de Ghislaine, digamos que su literatura era un poco más abstracta, menos aterrizada. La muerte de su amiga a él le dio, yo creo, una visión nueva de la realidad. Entonces él comprendió que ella no estaba muerta, sino que estaba viva de muchas formas. Eso es la más que viva. Él descubrió que los muertos a veces están más vivos que los propios vivos, porque la ausencia es una forma de presencia, ¿no? De hecho, la forma en la que se presenta a Dios siempre es su ausencia. También lo saben los místicos, ¿no? Que viven siempre en el vacío, en la sed, porque saben que su sed no va a ser saciada a este lado de la muerte. Pues él, en esa ausencia de Ghislaine, de alguna forma descubría a Ghislaine más viva que cuando daba los paseos con él por el lago, y de hecho siempre está viva en sus libros. Entonces, para él la muerte deja de existir. O sea, todo anda mezclado. La muerte, la vida, el más allá, el más acá. Y él descubre continuamente puertas que le llevan al paraíso. Puertas. Un libro es una puerta que lleva al paraíso. Un rostro de alguien que ama es una puerta para entrar en el paraíso. Una flor que encuentra... Claro, él descubre en todo el rostro de Dios. En todo, en lo más banal. O sea, no en la homilía, no en el tratado de teología, no en un retablo, lo encuentra en cualquier cosa. Es una iglesia. Cualquier cosa es una iglesia. Porque todo transparenta el amor creativo que sostiene cada segundo de nuestras vidas. Una de las cosas que a mí también me llama mucho la atención de Vauban es su defensa del hombre inútil. De hecho, en un simple vestido de fiesta tiene el decálogo del hombre inútil, que os lo voy a leer, que me gustaría que comentaras, ¿no? Dice: el hombre inútil no inventa nada. El hombre inútil aviva el rebaño de sus pensamientos. El hombre inútil abandona el mundo.
Al hombre inútil la velocidad no le detiene. El hombre inútil sueña en cualquier lengua. El hombre inútil inspira revueltas. El hombre inútil pierde la sangre como las velas. El hombre inútil apenas retiene una frase de sus lecturas. El hombre inútil escribe libros y lee a Pasternak. El hombre inútil guarda silencio. Es difícil comprender esta defensa de la inutilidad y qué significa realmente la inutilidad para Vauban, ¿no? Yo te preguntaría qué piensas tú, qué tiene que ver, sobre todo, el hombre inútil guarda silencio, ¿no? Ese reclamo al silencio, qué tiene que ver el silencio con la inutilidad de la vida, o quizás no, con la verdadera utilidad de la vida, con su esencia, con esa reivindicación de una vida contemplativa, tal y como lo hace también Byung-Chul Han, ¿no? Que estamos perdiendo en aras de una visión cada vez más productiva, ¿no? Y de huida y de velocidad asombrosa, ¿no? Bueno, creo que Vauban era muy consciente de que el dinero ha contaminado nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de vivir el tiempo, lo ha contaminado todo. Y en todo buscamos un beneficio. Desde las amistades, Entonces, frente a esa lógica del mercado, del beneficio, él enfrenta a eso la lógica de la poesía, que es simplemente celebrar sin buscar nada el canto, celebrar las cosas sencillas. Es lo más inútil de lo inútil sería la poesía, podríamos decir, ¿no? Sí, sí, o sea, él la define como una andrajosa. Y también dice, por ejemplo, que el que está parado, sin trabajo, trabaja mucho más que los que trabajan, porque trabaja en lo esencial. O sea, vivir, estar vivo, es el verdadero trabajo. Lo hablábamos antes. No sé cómo decirlo. O sea, dedicar una tarde a leer un poemario o a no hacer nada es muy difícil para el hombre contemporáneo. O sea, el hombre contemporáneo, ya lo decía Pascal, ¿no? O sea, que todos los problemas vienen de no saber estar solos en silencio en una habitación. Pero más que nunca, yo creo, el hombre no sabe estar consigo mismo. O sea, la gente no soporta estar en silencio consigo mismo. Porque oye sus contradicciones, oye sus divisiones, escucha su dolor y huye inmediatamente hacia algo. El móvil, no sé, la tele, el periódico, el hacer algo, quedar con los amigos, tomarme una cerveza. O sea, estamos siempre buscando salidas de nosotros mismos. Sin embargo, Vauban dice la salida está dentro, no está afuera. No sé, ese es el verdadero reto. Entonces yo creo que él es una voz que dice, el rey está desnudo, para que despertemos. Y nos muestra con su vida, con su obra, la realidad con mayúsculas. O sea, lo que nos está diciendo Christian Vauban con su obra es, la vida es muy breve, es un instante, son unas cuantas respiraciones. Y sin embargo, ese breve instante vivimos dormidos, vivimos anestesiados. O sea, Vauban yo lo veo como alguien que te agarra de la manga para rescatarte. No sé. Que eso debe ser el arte, ¿no? Sí, pues eso te iba a decir. Una de las obras que has mencionado también como últimas habla de la poesía precisamente como forma de habitar el mundo. ¿Tú crees que él en esa obra póstuma intenta llamarnos la atención sobre la posibilidad de recuperar eso que hemos perdido en este mundo tecnológico amenazante, ¿no? Y que lo haga a través de la poesía? ¿Cómo lo hace él? ¿Cómo la poesía puede llegar a nosotros para entenderla como una forma de habitar el mundo? Porque es curioso, ¿no? Habitar viene de habeo, de posesión, de hacerlo nuestro, ¿no? Que la poesía implique una nueva mirada que nos haga conscientes de todo lo que estamos perdiendo y que nos está amenazando
no creo que sea una visión habitual que se ha hecho de la poesía, ¿no? Y de su función. Sí, o sea, es que no estamos hablando de un género literario cuando hablamos de poesía. Cuando hablamos de poesía podemos utilizarlo como sinónimo para Christian Bobin de realidad, de amor. O sea, la gente que no lee poesía cree que la poesía te aleja de la realidad, un lenguaje difícil, abstracto, que no tiene nada que ver con tu vida concreta. Lo que dice Christian Bobin es lo contrario. O sea, cuando habla de poesía, habla de la vida más concreta que existe. Por ejemplo, en uno de sus últimos libros, dice: la contemplación es la más amenazada por la técnica todopoderosa. Y dice: cada uno de nuestros gestos, estoy traduciendo sobre la marcha, cada uno de nuestras jornadas puede, sin buscar lo extraordinario, lo espectacular, impedir que el mundo ruede hacia el abismo. O sea, que él, hasta el gesto más pequeño, decide el destino de nuestra... en los demás. O sea, todos hemos tenido la sensación cuando se acerca alguien que está en una tormenta, ¿no? Cómo irradia infierno. Y cómo, sin embargo, hay personas que con su sola manera de estar, sin abrir la boca, irradian paz. Porque todo lo que hacemos a solas tiene consecuencias, repercusiones en el mundo. Por eso, para Bobin, alguien que está escribiendo no es alguien inútil. Es alguien quizá mucho más peligroso o más influyente en el mundo, y esto lo saben los cartujos, los contemplativos, que alguien que va a una huelga, o que los políticos que se creen los pobres que deciden algo cuando simplemente están metidos en un monopolio, en un teatro. Los pobres, sí. Y ya está, me vuelvo a callar. Ah, bueno, la técnica. Bueno, lo siento, vuelvo a repetir que hay un párrafo donde Bobin canta a la creación como una manera de decir que todo nos es dado, ¿no? Igual que decía Jesús que la vida son instantes, pero precisamente por eso la vida merece ser dicha, y ser cantada. Me gusta mucho, lo voy a leer. Dice: está claro, todo lo que tengo me lo han dado. Todo lo que puedo tener de vivo, de sencillo, de tranquilo, lo he recibido. No caigo en la insensatez de creer que me lo debían o que era digno de ello. No, no. Desde siempre todo me ha sido dado, a cada instante, por todos con quienes me encuentro. ¿Todo? Sí. Desde siempre, sí. A cada instante, sí. ¿Por todos con quienes me encuentro sin excepción? Sí. Entonces, ¿por qué a veces una sombra, una pesadumbre, una melancolía? Y es porque a veces me falta el don de recibir. Es un don verdadero, un don absoluto. A veces pretendo seleccionar, elegir, me digo que la hierba está más verde al otro lado del puente. Tonterías como esa que no son importantes, pues siguen dándome todo, sin parar, a cambio de nada. Sí, yo quería también acabar leyendo también del mismo libro una oración que tiene Christian Bobin que me parece... La tengo yo también seleccionada. El sábado 4 de mayo, que yo la tengo fotocopiada y la llevo siempre conmigo, que dice: lo que cansa es solo tener que vérselas consigo mismo. Lo que cansa es ser para sí mismo como un saco, una piedra.
La plegaria de los cansados empieza así: Dios mío, líbrame de mí. Y esta plegaria, cuando es real, se concede de inmediato. O sea, Dios mío, líbrame de mí. Ya no hay más oración que esa. Sí, bueno, ahí la verdad es que podemos dejar un rato para que hagáis las preguntas que queráis o podáis intervenir y haya un poco de participación si queréis. Yo también he seleccionado, bueno, algunas frases que si queréis podemos leer ahora después también sobre la oración, sobre el amor, sobre lo que dice del odio, que también me parece maravilloso. Tiene en Autorretrato tiene una descripción de lo que el odio es, que es tremenda. Pero bueno, quizá podemos dar un poquito pie a que participéis o a que preguntéis o a Jesús o cualquier cosa que queráis. Sí, adelante. Bueno, pues gracias Jesús, gracias Feli. Jesús, has hablado de la ausencia, ¿no? de la pérdida. Cuando yo este señor, que lo he conocido esta mañana por boca de Feli, que no lo había oído en la vida y no sé ni pronunciarlo, Bobán, ¿no? Bueno, pues cuando Bobán pierde a su amiga por el aneurisma y luego el Alzheimer de su padre. Y yo pensaba, y has dicho también que estabas emocionado porque cuando él había muerto, todo lo que... Y yo ahí he sintonizado un poco, me gusta escribir y quiero hacerte una pregunta de cómo has gestionado la muerte de tu amigo o de tu maestro o de esa persona que quizás la tienes dentro y ha ido sacando lo que tú tenías, que tú ya lo traías de serie desde el seno de tu madre, pero quizá con Bobán te has descubierto y has dicho, yo también, y ha sido tu maestro, ¿no? No lo sé, pero a mí me ha pasado con una autora en concreto y se murió en los años 90 y yo tenía la carta que quería escribirle y lo que necesitaba decirle, pero se murió y se murió, con su boina gris y su pelo blanco elegante y sus ojos negros. Y ya nunca más se lo he podido decir. Entonces, es verdad que a lo mejor un poeta se mueve en la concreción y en la longitud pequeña de un verso, pero cuando se muere una escritora o una maestra que no sabe, que no quiere usar el punto y seguido y sus frases son un párrafo entero que ocupa una página o dos y lo sabe hacer con una maestría, y hay tanto que preguntar porque quizás este señor va a lo nuclear, a lo concreto y puedes hablar con él mientras lees su poesía, pero yo me he quedado sin poderle decir tantas cosas a estas y ahora, ¿qué se hace cuando eso pasa? ¿Cómo lo has gestionado tú con la muerte de tu amigo? No, en el fondo es muy sencillo porque quiero decir, el dolor es inevitable, pero me gusta un monje que dice, cuando una niña le pregunta sobre la muerte de su perrito, para explicarle le dice, la nube muere, dice, no, se convierte en lluvia, la lluvia se convierte en agua, y al final el té que tú te estás bebiendo la nube. O sea, la nube está ahí, solo que adquiere otra presencia, otra manifestación. Con Cristian Bobán pasa lo mismo. Tiene otra manera de estar ahora. Entonces, su cuerpo está lejos, está bajo la tierra, pero me ha pasado algunos días que cuando estoy viendo algo que me golpea, cuando estoy escribiendo, siento que él me coge la mano. O en mi manera de escribir, mi manera de mirar ciertas cosas de la realidad, las he heredado de él. O sea, las he hecho mías y las he incorporado a mi propia existencia. Entonces, de alguna forma, Cristian Bobán sigue vivo, como la nube, de otra manera. De otra manera. Igual que me ha pasado con gente, ¿no? Bueno, mi mujer, cuando se murió su madre, hubo un día concreto, me acuerdo, que hizo un gesto, o no sé qué fue, que de repente vi a su madre. O sea, vi a su madre, en la manera en que hizo algo.
de alguna forma, y no hablo como de un consuelo, no sé si me entiendes, estaba ahí. Y pasa lo mismo con los escritores, es decir, cuando alguien nos ha dado algo, aunque él se marche, eso está con nosotros, está con nosotros. Entonces, evidentemente me da pena, ¿no?, que haya muerto a los 71 años y que no escriba más libros, y no voy a perder la ilusión de esperar el próximo libro de Vicente Boban. Pero bueno, él habló tantas veces de la muerte de una manera tan tierna, tan dulce, que la mejor manera de afrontar su muerte es precisamente verla como la miraba él. No como un muro, sino como una puerta. Uh-huh. Bueno, también decir que los libros y bueno, incluso también las personas que no están con nosotros, ¿no?, son presencias ausentes en nuestro recuerdo y en nuestra memoria. Yo muchas veces a mis alumnos intento transmitirles cómo con los libros, con las palabras, cuando son verdaderas, nosotros establecemos un diálogo profundo que es vivo, ¿no?, es una presencia. Evidentemente eso no llega a ellos porque hoy estamos acostumbrados a que en el fondo lo que nos transmiten los libros pues son palabras del pasado, ¿no?, teorías muertas que nada dicen sobre nuestras vidas, no configuran para nada nuestra vida, ¿no?, y que nosotros tenemos que aprendernos como una especie de teoría, una especie de abstracción que no nos va a ayudar. Y claro, ellos enfrentarse a los libros de esa manera pues no es la manera adecuada, ¿no? Y sin embargo los libros y sobre todo cuando estamos ante libros grandes como los de Boban, yo creo que nos podemos dirigir a ellos como nos dirigimos cuando rezamos, ¿no?, cuando pedimos la intermediación de los grandes santos, ¿no?, porque Boban permite eso, ¿no?, permite dialogar a través de sus palabras con algo que es más grande, que está más allá, ¿no?, y de una manera sencilla, efectivamente, como decía Boban, no de la manera quizá de los dogmas o de la institución, pero sí de una manera que canta la realidad, que la atiende, ¿no?, que la recupera, que recupera su hermosura, su belleza a través de lo que Él nos ha dejado. Y eso es siempre presencia en nosotros en la medida en que dejamos, por supuesto, que nos sacuda el alma, ¿no?, que nos atraviese. Yo quería agradeceros a los dos el rato que nos habéis dado, o mejor, dedicado de vuestro tiempo. Le preguntaría a Jesús, ¿no ves tú en algunos autores actuales, en algunas de sus obras, aunque no estén cerca de Boban, pero que están oteando que la naturaleza y la vida pueden ser de otra manera y la desgracia? Me estoy acordando del poeta que tú has mencionado, de Eloy, de Vicente Gallego, en Días del Bosque, incluso en la heterodoxia de su vida, el mismo José Antonio González Iglesias, en Confiados, esa celebración, y sobre todo, por ejemplo, en el último libro de Luis García Montero, 1 año y 3 meses. Qué forma de afrontar y de celebrar que puede cuidarla. No es tan cerca de la ortodoxia cristiana, pero están muchos. Yo estoy viendo que mucha gente está empezando a mirar la naturaleza, a mirar las relaciones, a celebrar las cosas cotidianas. Incluso hay un poema que tú lo conocerás, de González Iglesias, que habla: Beatus Ileno, dichosos aquellos que no conocen el móvil, que no tienen página web y tal, porque ellos van por un camino yo no puedo ir, y ellos van a encontrar por el camino más largo, pero van a llegar al camino. Y te he puesto 4 ejemplos que tú los conoces bien, que son bastante distintos ideológicamente, pero yo creo que ante el desastre de que yo estoy de acuerdo con vosotros del móvil al que yo estoy colgado y tal y cual, y no quería, pero yo estoy leyendo poesía que me está
que está resonando, a lo mejor ni siquiera lo conocen, pero yo creo que está empezando a haber, en cierta medida, bovén heterodoxos, que también son válidos. O sea, yo creo que está habiendo un despertar en muchos poetas contemporáneos, también jóvenes, sobre todo en los jóvenes lo veo. Por ejemplo, Simón Partal, que es un tipo muy rockero, muy del mundo de la noche, y sin embargo tiene una poesía contemplativa y con una búsqueda de Dios bestial. Yo creo que hay un hartazgo ya del otro lado, ¿no? De la crónica del infierno y del malditismo y sí, hay un acercamiento últimamente a la luz, a la celebración, no desde la confesionalidad, pero sí desde el corazón humano, de la sed que tiene, del anhelo de la vida simple, de la vida sencilla, de las raíces. Estoy pensando también en cineastas como Oliver Lasse, en O que arde, que no sé si la habéis visto, la recomiendo siempre. Como hay una búsqueda también de los orígenes, de la vida de sus abuelos. O sea, hay una percepción de que la vida antes tenía sabor frente a la vida de ahora. O sea, igual que es verdad que hay cosas ahora de las que disfrutamos que antes no podían, pero se ha perdido como, ¿no? Vivimos como en un McDonald's y antes pues estaba el cocido, ¿no? Que requería lentitud, requería otra forma de cocinar, ¿no? Entonces el McDonald's te sacia en el instante, pero luego te deja, ¿no? Con el colesterol por las nubes. Y lo veo en mis alumnos, que viven cada vez más con ese anhelo de retomar esa vida que tenían sus abuelos. A mí me llama muchísimo la atención, por ejemplo, incluso en temas de moral. Jóvenes de 22 años, decirme, uno con el pelo verde, con un tatuaje aquí, y me dice, es que yo echo en falta que me pusieran límites mis padres. O sea, me hubiera gustado tener un padre, en el sentido antiguo, ¿no? Y yo me quedo descolocado. O sea, fíjate, y eso se nota en la literatura, hay una vuelta a los temas esenciales. Sí. Has dicho que en Francia ha sido más reconocido por los lectores que por la crítica. ¿Tiene algo que ver esto con el hecho de ser católico, como puede pasar en España con Miguel Dors? Prefiero no imaginarme qué hubiera pasado con él aquí. Sí, hombre, es evidente que, sobre todo cuando uno escribe la palabra Dios, bueno, él se hizo más conocido con la biografía de Francisco de Asís, el Bajísimo, y ganó el premio católico, el premio católico de Francia. Pero sí, evidentemente, pues no tiene muy buena prensa el ser cristiano en la literatura contemporánea. Hay una guerra ideológica, ¿no? Y muchas veces el ateísmo, digamos, que está adueñado de la literatura y del arte en general. En el cine, por ejemplo, es mucho más evidente, o es más compatible a la gente ideológicamente. La filosofía. La también. filosofía. Pero sí hay como un despertar de la religiosidad, o sea, de religar las cosas en el sentido etimológico, aunque no sea confesional. Y yo creo que aquí en España concretamente, pues también se asocia mucho la fe católica a la dictadura franquista. Y entonces hay como un rechazo como visceral, ¿no? A ese tipo de... Que incluso yo lo experimento. Yo cuando leo un autor que es muy... no sé cómo decirlo. A mí me pasa, o sea, yo entiendo que haya gente que le guste, pero a mí me pasa. Muy ideológico, o sea, muy cristiano, pero desde la ideología. ¿No? Como una homilía o como diciéndote, y tienes que... no me casa con Jesús o con el Evangelio. Porque Jesús no se dedicó a tienes que. El tienes que no es buena poesía, pero por ejemplo Miguel Dors, que no es un tienes que, pues también ha sido un poco esquinado en España. Sí, bueno, Miguel es más explícitamente confesional, ¿no? Y además muy combativo a veces, ¿no?
Bueno, quería decir, fue mi maestro ahí en filosofía y letras y también crecí con su poesía. Pero sí, está claro. Pero bueno, aún así Miguel es muy reconocido hoy en día. O sea, todos, si le habla de Miguel, te dicen que es un poeta como la copa de un pino. Otra cosa es que no compartan su... Pero sí se ha arrinconado durante muchos años, evidente. Sí, sí, sí. Sí, los que mandan, bueno, están en otra cosa. Sí. Pero bueno, gracias a Dios, es decir, que la literatura no es un club de amigos ni un sindicato. Bueno, pero ciertamente, perdón, Tampoco a Miguel le importa mucho eso, ¿no? O sea, que ciertamente que vivamos en un mundo ideologizado pues produce lo que tú dices, ¿no? Que haya polarizaciones muy acusadas que se ven y tienen su reflejo tanto en la literatura como en la poesía, como en la filosofía, como en el arte, el cine. Es decir, que un poco a mí me da la impresión de que es difícil encontrar autores como Boban donde eso no se respira en su obra, ¿no? Boban está como a salvo, porque quizá escribe de una manera en la que busca, pues eso, atiende a la realidad, ¿no? Atiende esto que tú también has dicho otras veces, ¿no? Que hay una crisis de atención y por tanto una crisis de realidad y que eso lleva a la crisis de Dios, ¿no? Y sin embargo Boban es un buscador, pero atendiendo a la realidad no se queda polarizado en cuestiones ideológicas. Como hay gente que cree que decir amor y no decir Dios es cobardía. Porque están pensando en un escenario político o combativo de la sociedad. Boban sabe que cuando él dice Dios, está diciendo amor. Cuando dice amor, está diciendo Dios. No hay diferencia. Pero al hombre contemporáneo, si tú le dices amor, entiende mucho mejor a Dios que si le dices Dios. Porque Dios tiene connotaciones que le han puesto a los hombres a lo largo de la historia. Han usado la palabra Dios como se utiliza la palabra amor también, como se utiliza... Entonces, cuando él habla de, no sé, de cualquier cosa que ve, cualquier detalle de la realidad, cuando habla con esa ternura, en el fondo está hablando de Dios. Está hablando de Dios. Pero está hablando de Dios con el lenguaje de Dios, que es el susurro, no es el grito. O sea, Jesús no utilizó el grito. No utilizó el grito. Y alguien dirá, el típico ejemplo de, en el templo cogió el látigo. Cuando está haciendo ese signo, está hablando del corazón humano, no está hablando de algo de fuera. Está hablando de la idolatría dentro del corazón, lo que hay que hacer con el corazón. Pero no está hablando de malos buenos. O sea, nunca divide la realidad. Siempre está hablando del corazón. Entonces, yo es que me enfada últimamente que parece que hay que, no sé, como ser un comercial de Dios. Ser un comercial de Dios. No sé. Y no. No, porque he vivido eso. Y no. A mí, personalmente, hay gente que a mí me ha asfixiado vivir la fe así. Yo he acabado agotado. Agotado. Entonces huyo de eso. Yo quisiera rescatar sobre el amor del que habla también Jesús un textito muy pequeño de Boban, ¿no? Sobre el amor. Dice, en Autorretrato también, dice: ¿quieres saber lo que hago yo con mis días? Tú, quien esperando pacientemente bajo unos metros cúbicos de tierra, ¿no cuelgas ya tu corazón en la veleta de los soles y de las lunas? Es muy sencillo. Aprendo a amar a los vivos como te amo hoy, con un amor sosegado y herido, liberado del caos de las instancias. Es como ese susurro el que hablas, ¿no? El amor tiene un lenguaje que es universal, ¿no? Y que hoy quizás se entienda más, como has dicho. Dice ahí, veo a Dios en la madreselva, en un roce. Dice, rara vez lo veo en los que tienen por oficio hablar de Dios. Sí, también lo dice, sí. Como Jiménez Lozano, que decía, ¿cómo decía?
las misas han sobrevivido, algo así, porque la gente se salía a fumar en la homilía, ¿no? Algo así decía. Jiménez Lozano era católico, además practicante, quiero decir que no es tachado de... Pero... Y luego, en contraposición con esta mirada amorosa sobre toda la realidad, fijaos también cuando habla del odio, como qué fino es su lenguaje cuando explica lo que el odio es también en la experiencia del corazón humano. Dice, el odio aprieta los dientes no solo sobre el deseo de que el otro no exista más, sino también de que nunca hubiera existido, que eso nunca haya sucedido, que desaparezca hasta el nombre, hasta la sombra del nombre. El odio es la mirada invertida de Dios, una creación al revés. Pone la mirada en el futuro, el presente y el pasado del otro. El amor pone la mirada en la totalidad misma del tiempo, pero para preservar, no para aniquilar. En el odio no hay nadie, ni tan siquiera el que odia. Para que exista alguien, hace falta que exista alguien más. Y para que uno y otro existan, hace falta que haya amor, o al menos su espera, su esperanza, su nostalgia, su promesa. Es tremendo, ¿eh? O sea que Vauban no es nada ingenuo. No. Conoce el mal y lo ha visto cara a cara. ¿Por qué crees tú que se le criticó de naif, de ingenuo? Porque no es la impresión que a los que después nos hemos acercado a Vauban, a mí me parece que es tan lúcido y que es tan difícil escribir así. O sea, me parece que hay el esfuerzo por la sencillez y por la claridad no es algo sencillo, ¿no? Como para tacharlo de ingenuo, porque no es una claridad tremenda, ¿no? Dentro de... Él lo dice en alguna ocasión, que la poca luz que escribe se le ha arrancado a la noche. O sea, que él puede escribir sobre la luz porque conoce la sombra. O sea, si tú no conoces la sombra, no puedes conocer la luz. Aquí localizamos el foco porque tiene contraste con zonas más oscuras. Si no, no somos capaces de localizar. Entonces, muchas veces se llega a Dios o al amor precisamente conociendo el infierno o la ausencia. Y Christian Vauban, yo estoy convencido de que en su día a día, y él lo dice, tenía más días en los que no escribía que los que escribía. Y tenía más días en los que estaba ausente de su propia vida que presente. Y yo creo que al final es tan sencillo como que tenía un don. Y el don que él recibió es cantar el paraíso, independientemente de sus virtudes, o sea, la obra de arte siempre excede al artista y va más allá del artista. Y eso es lo maravilloso. O sea, que un hombre se convierta en una ventana, en algo translúcido, que deja pasar la luz para que los demás la reciban. O sea, creo que una generosidad, el decir sí a esa misión todos los días, a pesar de quizá verse a sí mismo miserable, el seguir con ese empeño de dar a los demás algo que no es él. Porque si fuera él, no tendría nada que dar. Es que lo dice en el fragmento que has leído. Entonces, la misión del poeta vista así es algo tan importante, mucho más importante que el poeta que escribe, infinitamente más. Por eso uno no se tiene que parar ni a pensar, eso lo he aprendido yo con el tiempo, en la propia miseria. O sea, no decir, no puedo escribir sobre el amor porque yo no amo. No, es que si tú escribes sobre el amor es porque tienes ese anhelo y porque te ha sido dado experimentarlo alguna vez o verlo, para que los demás también lo vean. Lo reciban. Independientemente de lo miserable que seas tú, como los santos. O sea, el material da igual. Al final Dios es como un niño pobre que juega con una rueda y esa rueda se convierte en un coche, se convierte en un avión, en lo que el niño quiera. O sea, Dios utiliza medios pobres para manifestarse, no utiliza al hombre perfecto, virtuoso. Y Christian Vauban, pues yo lo diría, más que el hombre alegría, el hombre ventana, el hombre translúcido
por el que yo al menos he visto la luz, o he recibido una luz que no viene de él. Es un poeta. Sí, pero el hombre alegría también, porque tú mismo dices que ha pasado por la limitación, por el sufrimiento, por la oscuridad, pero es capaz de decir que la oscuridad no tiene la última palabra, Sí, ¿no? pero no, Pero porque tiene un don. Porque tiene o sea, no es un esfuerzo. No es... Es un don al que él dice sí. O sea, quizá el único esfuerzo es ser perseverante en ese sí, frente al desaliento, que muchas veces... Pero quizás su único mérito pues, es la libertad de decir sí. Incluso en el infierno voy a cantar la gloria de lo concreto. Del paraíso. Incluso en el infierno, incluso cuando Dios se ha ido, voy a hablar a Dios, voy a hablarle, como hizo Teresa de Lisieux, por ejemplo. En los últimos años, enferma de tuberculosis, tuvo una crisis negra en la que no sentía a Dios y pensaba en la muerte como una aniquilación, como la nada. Y sin embargo, aún así, escribía sobre el amor y rezaba todos los días, pero también es una decisión. Entonces quizás ese es el mérito, decidir viendo el paraíso cuando te han puesto una venda en los ojos, ¿no? El diablo. No sé. Un fiarse, ¿no? Me Un estoy fiar. liando. Sí, no. Pero, Bueno, pero yo creo que al final esa es la misión real del poeta. Que no es escribir bien o escribir bonito o salir en la reseña. Es salvar al hombre, salvarlo del infierno. Es la misma misión que la del santo, la misma. Yo cada día, fíjate que llevo escribiendo años, empiezo a ser consciente de la importancia de la poesía ahora. Antes no le daba tanta importancia. Pero por lo que la poesía, por ejemplo, la de Cristian Bobán, ha hecho en mi propia vida. Lo que puede hacer un libro en una persona. Hacerte consciente de esta misión salvífica, de Sí, salvaguarda no del elevado, corazón, sino... No sé cómo explicarlo. Sí. Como una mano en la oscuridad. Nada, Nada. Sí, ¿alguien ha levantado la mano? Jesús, antes decías que el hombre de hoy necesita más el amor que oír hablar de hay que, ¿no? Hay que hacer, hay que tal objetivo, tal. Y yo te pregunto desde mi pregunta, que no sé por qué. ¿Qué necesitamos más? Está bien preguntar desde la pregunta. Mucha gente pregunta desde la respuesta. Quiero decir, desde mi interrogante que no consigo llegar y que lo llevo pensando mucho tiempo. Tú dices el amor, vale, yo creo que sí, ¿no? Que el amor lo necesitamos hoy más que la prédica del Aike, pero ¿y la belleza? Porque a veces estás enfermo y te das cuenta, o estás pasando una crisis de enfermedad y tal, que contemplando un paisaje te curas, pero un paisaje real, o sea, vas al campo y vuelves y ya no estás enfermo. Y dices, ¿qué tiene la belleza? O pasas por un escaparate de un buen diseñador, ves algo y eso te transforma, ¿no? Y te cura y te sana. Y dices, ¿por qué siempre la belleza es la que cura? Yo no tengo respuesta para eso. No lo sé, me estaba recordando, bueno, a una músico que nombro, porque es fatal, en un libro mío, porque me explica eso que tú estás diciendo. Es una músico francesa que se dedica, profesional, que se dedica a ir por las UCIs de Francia para tocar piezas de música clásica a los moribundos. Ella ha escrito un librito donde relata su experiencia y los médicos científicamente dicen que la música de Clarice, que se llama así, beneficia a los enfermos. O sea, no tiene una explicación científica, pero lo cierto es que mejoran, a lo mejor no se curan, pero de alguna forma no sé, las constantes vitales y todo mejoran. Pasa también con la música de Arvo Pärt, que no sé si conocéis, tiene un efecto sobre el enfermo. Que precisamente yo creo que esa es la misión del arte, acompañar al moribundo. O sea, no impedir que muera, no impedir que enferme, sino acompañarlo en ese trance o en ese tránsito.
no sé, o sea, la belleza alivia la fiebre, alivia el corazón que sufre. Quizá porque la belleza, y hablo de la belleza como la armonía, ¿no?, que podemos ver en la naturaleza, como una nube nunca desafina con la montaña. O sea, siempre pasa con los pintores, ¿no?, como saben conjugar los colores de manera que, o el poeta con las palabras, de manera que esa armonía hace eco en nosotros, pero yo pienso porque la tenemos dentro. O sea, yo pienso que cuando vemos algo bello, experimentamos la belleza con la que hemos sido creados y por eso respondemos así. O sea, en el fondo responde, la belleza que nos habita responde a la belleza que vemos, porque entran en comunión. En el fondo volvemos a hablar de Dios y volvemos a hablar del amor, que es el ADN del universo. ¿No? Pienso. A mí me gustaría dar las gracias a Félix, que esta mañana me llegó esta información de esta charla. Yo me he acercado por primera vez a este autor, no lo conocía, y me está encantando. Me están entrando unas ganas de salir, comprar un libro y ponerme a leer. ¿Con qué libro me recomendarías que empezara? Bueno, quizá Autorretrato con Radiador. Traducido. Aunque tengo que decir que aquí está el editor de Gallo de Oro, Beñat, que es vasco, pero le encanta Andalucía, que es de las editoriales que ha traducido más libros de Christian Bobán, y eso solo lo hace un loco y un Quijote como Beñat. Gracias. Por ejemplo, han traducido también El Bajísimo, que es la biografía de San Francisco de Asís, que también es un libro precioso. O La Presencia Pura, también te lo recomiendo, también sobre el Alzheimer del padre, que son como apuntes muy cortos. Y habla de los enfermos allí en la residencia. Especial. ¿Es imprescindible leer la primera parte de ese libro sobre el Alzheimer para leer la segunda? Independientes, ¿no? Vale. Puedes leer cualquiera sin... Porque tengo a mi madre con Alzheimer también. Bueno, pues La Presencia, no sé si está La Presencia Pura ahí. Segunda parte. Sí, ese se lo he visto ahí. Bueno, y otro, yo también estoy de acuerdo con Jesús en que para familiarizarse un poco con Bobán, yo creo que el mejor es Autorretrato con Radiador, con su manera de escritura. Es verdad que, vamos a ver, nosotros conocemos muy poquito de la obra de Bobán. Ha escrito 70 obras, de las que traducidas hay muy poquitas, y ahora, pues bueno, a través del Gallo de Oro o alguna otra editorial, pues se está recuperando un poquito, pero vamos, no llega ni a un 25% lo que se ha traducido de Bobán. Pero es verdad que Autorretrato con Radiador nos presenta así en crudo lo que es la escritura de Bobán, ¿no? Luego también La más que viva también es un libro maravilloso sobre la muerte y el proceso de la transformación de un duelo en gratitud, en acción de gracias sobre su amiga, que también falleció. Y bueno, para mí también es muy bonito Resucitar. Resucitar es un libro, bueno, que también nos pone frente a frente, pues, una escritura de Bobán. Aunque los que ha dicho Jesús que son los últimos, a mí me encantaría que se tradujeran los últimos que ha escrito y antes de morir, porque es mucho más crítico. Es decir, Bobán ahí presenta un reclamo al mundo, ¿no? A cómo recuperar la alegría en un mundo que se siente amenazado por las máquinas, ¿no? Por la inteligencia artificial, por el logaritmo, por la visión de una eternidad, como ha dicho Jesús, plana, totalmente, ¿no?, anodina, y por una pérdida de sentido, por una fuga del mundo constante, ¿no? Y ahí es bastante crítico, y a mí me encantaría que pudiesen salir traducidos, porque es bastante más comprometido, ¿no?, con respecto a cómo toda su escritura, que se plasma en un canto de la realidad y de la belleza, también tiene un compromiso con el mundo, y que es necesario decirlo, ¿no?, qué estamos perdiendo y cómo es posible recuperar la sencillez, si es que es posible y no se ha perdido del todo ese, porque bueno,
el anhelo existe, ¿no? Pero quizá cada vez, en lugar de volver más a nosotros mismos, estamos cada vez huyendo más y más, ¿no? Y bueno, también en su reclamo de que la poesía nos sirva y tenga esa misión, bueno, no sé yo si salvífica, pero sí como oracional, de recuperación de nuestro centro, desfibriladora, buena palabra, sí. También es uno de sus últimos libros donde habla de la misión de la poesía en este proceso, ¿no? de poner el mundo amenazado a salvo y cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacer del mundo algo habitable, algo humano, no inhumano, ¿no? Conozco la obra de Jesús Montiel, también están entrando ganas de leer. Bueno, momento de dar las gracias y de celebrar que hayamos tenido la oportunidad de disfrutar de este. Bueno, yo os doy las gracias por vuestra paciencia también, por este rato de tarde deliciosa. Y la verdad es que yo en un primer momento me planteé el acto como una especie de paralelismo casi absoluto entre Jesús Montiel y Christian Bobán. Y de hecho lo llegué a pensar así. Y os lo digo porque me parece que tan importante es recuperar la literatura de Bobán como leer a Jesús Montiel. Yo os invito a todos, vamos, yo he leído toda su obra. Además, pues es un amigo y desde que empecé, nada, él va a decir que ya no está él, pero sí que no he hecho ese paralelismo, pero a mí me parece que es de los lectores de Bobán más revitalizantes, o sea, que más ha intensificado lo que significa esa misión de la poesía y de la escritura bobaviana, ¿no? Aquí en España. A mí me parece que sí, que tiene muchas connotaciones, sobre todo en esa mirada poética. Y bueno, yo os invito, por supuesto, Jesús tiene en su haber bastantes obras, con lo jovencito que es, y no. Y os invito a leerlo. Hay dos obras suyas que os van a gustar mucho y que son maravillosas, que son Sucederá la flor y Canción de cuna, que es la última. Y bueno, yo, por supuesto, con una literatura muy semejante y con muchas connotaciones que la acercan a la sencillez, a la simpleza de belleza de Christian Bobán. ¿En qué momento, Jesús, surgió la necesidad? Te estaba comentando que en qué momento surgió en ti la necesidad de hacer poesía. ¿Tienes un recuerdo? Sí, pero bueno, es que me siento culpable si hablo de mí, ¿sabes? A mí me encantaría que lo contaras. No, mi primer poema lo escribí con 16 años, yendo a nevar aquí en Granada. Y... ¿De un copo de nieve? Bueno, siempre me ha gustado mucho la nieve y en ese momento pues sentí un deseo de escribir y escribí un poema a la nieve, muy mal hecho, pero... Y no sé, para mí siempre ha sido un referente ese día, para mí mismo, porque la aparición de la escritura en mi vida está ligada con la celebración también. O sea, que no escribí sobre mí, sino que escribí sobre algo que a mí me tocaba. Entonces, muchas veces que he estado perdido y que no sabía bien por dónde tirar, ese día me ha recordado por qué escribo. Gracias. Bueno, pues gracias a todos por vuestra paciencia y bueno, nos emplazamos a la siguiente semblanza que ya nos irán anunciando pues Ana Franco cuando pueda ser y a la que estáis todos invitados. Muchas gracias por vuestra asistencia.